De mi parte, mi historia sea larguísima, porque No. está viejito. Ahí va. Estamos festejando los 100 años de Abraya. 100 años de compañía, ¿eh? No de soledad. Es compañía, mirá si no está de compañía, mirá lo que está. Es demasiado joven para nosotros. Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el lechero con cara de nada vendiendo leche contaminada, un escribano serio y cerrado tirándole besos a un abogado. Pasa un político con paso corto añorando el Congreso con aire absorto. Gracias Jorge Schuss, porque siempre nos acompañaste con esa música que me permitió hacer un levante callejero. Porque del programa extraordinario que hicimos con Miriam Bregman y Victoria Montenegro y Osvaldo Papaleo sobre el 24 de marzo, Cecilia Roth escuchó el video como empezaba el programa y sobre pretexto del amor de su familia por Jorge Schussen entramos en un diálogo que me permitió estar con una de las personas que Cecilia lo sabe porque yo siempre que más me halaga por su vida, porque es verdaderamente un hombre que su historia de vida es una historia de vida que la Argentina tiene orgullo de haber recibido, de haber expulsado con ningún orgullo y de haber recibido de vuelta, y es una vida de ejemplo, ¿no? Estamos al borde de cumplir los 100 años, Abraya sí. Rothenberg, papá sí. de Cecilia Roth, sí. Abraya es un nombre nombre cariñoso de Abraham, ¿no? Claro, como Natalia, Natasha, Alyosha, Alejandro. Aparte qué lindo suena Abraya, hermoso, ¿no? Sí. Suena muy lindo. Sí, así y empezó como gracias. Una burla ese nombre. ¿En serio? Claro, cuando llegué a la Argentina, mi madre, que me llamaba en la escuela primaria, me llamaba Abraya, y los chicos se empezaron a burlar porque sonaba rarísimo ese nombre. Y de pronto, con el tiempo, transformé una especie de burla y ofensa en una identidad. Así me llamo yo. ¿Qué? Pero es que es precioso. No sé cómo sonaría en esos tiempos, pero suena muy sonaba lindo. Raro. A ver, hay que llamarse a Abraya y llevarlo, y creo que esa es la persona. Ahí está la cosa. Había que llevarlo. Hasta que en un momento determinado, cuando me preguntaban ¿cómo te llamas?, dije, me llamo Abraya, y lo seguí al resto de mi vida. Y el resto de tu vida, Dios mío. Empecemos del principio, Cecilia, ¿no? Bueno, qué padre te echaste, Roth. Hay tanta cosa que hay cosas que me olvido incluso. Mira, pero por eso me gusta mucho escucharlo. Sí, bueno. Volver a escucharlo. Pues, escúchame. Sí. Estás en 99, dentro de poquitos días. 4 de mayo. Los 100. Voy a cumplir 100, los primeros. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tu Ucrania natal. Alemania nazi, porque yo estuve 2 meses en la Alemania de Hitler. Empecemos por tu Ucrania, Moscú, que lo veías a Lenin ahí, que iba la multitud a llorarlo. Sí. Bueno, mucho. España, 37 años en España. Israel, la Israel soñadora e idealista de Ben-Gurión, de Pérez, no la de Netanyahu. Esa la viví, estuve 1 año ahí trabajando. ¿Cuántos años tuviste en Israel? 1 año y meses. Yo estudiado que habías estudiado. Ahí estuve, no, pero mi padre tuvo un cáncer galopante y tuve que volverme a la Argentina. Después conocí a Dina ahí. Dina es la mamá de Cecilia. Dina Roth. Bueno, Dina Roth. Estábamos hablando de Dina Roth, tenemos algo. Muy, muy atípica, muy especial.
muy enamorado, 70 años de amor. 70 años de amor. Pero esa madre, hablemos de tu mamá. Mi mamá. Tu mamá, que fue tan importante en tus primeros 8 Sí. años de vida, Sí. es fundamental, es la Claro, vida. sí. Nunca entendí, es doloroso que yo diga esto, el matrimonio de mi mamá y de mi papá. Mi mamá venía de una familia judía, todos comunistas, fanáticos, cultos, lectores, inteligentes. Mi papá venía de una familia más rústica, que vivía estaba a 30 verstas, que son, no sé, 40 kilómetros del pueblo de Esto es Ucrania. Ucrania. ¿Cómo se llamaba tú el pueblito que naciste? Teofípol. Teofípol. El pueblo del padre Teo, Dios. Fipo, Teo, Filis, hijo, Polis, lugar. Yo pueblo nací del hijo, de Dios. El pueblo del Hijo de Dios. Yo me hice ilusiones, porque la idea de una crucificación no me tentó. Y la familia de tu mamá estaba Una familia ¿a cuántos culta. kilómetros de ahí? 30. 30. O Berta, que son 40 kilómetros, digamos. Era una familia de gente muy culta, muy fanática comunista. Vos no conociste a tu padre, vos cuando nacés tu No. padre ya se había ido de... Claro, yo lo conocí cuando vine a la Argentina, tenía 8 años y apareció en mi vida un señor que mandaba. Yo era un huerfanito y pobrecito. Un huérfano se le permite muchas cosas. Seguramente era un pesado, yo mirándolo atrás, un privilegiado. Pero iba de tía en tío, de abuelo, no tenía abuelos maternos porque murieron muy jóvenes los padres de mi mamá, pero eran gente muy culta, muy fanáticos comunistas. Desde que tenía 4 o 5 años mi tío me decía, del hombre nuevo, vas a ver el hombre nuevo. Te obligaba a leer El Capital desde los 4 años. Sí, bueno, la historia de... Pero decime, Y del hombre esa madre que Nada, tuvo... te pare en soledad Sí. y Nada. y gana un trabajo, ¿no? Que cerca de Moscú, en una ciudad. Primero era Kiev, trabajaba en Kiev. ¿En Kiev? Sí, claro. Yo vivía o con mis abuelos o con mis tíos. Y desde niño vivía en la soledad esperando que viniera mi madre. Nunca me voy a olvidar, yo debía tener 4 o 5 años, que estaba durmiendo, abrí los ojos y en la ventana de esa habitación apareció mi mamá sonriendo. Es una escena inolvidable. Sí. Ahora... Eso era en Kiev. No, Eso era el pueblo y en la madre Teofípol, trabajaba en donde Kiev. nací, y donde estaba con y- mis abuelos. Y cuando van cerca de Moscú, Sí. allí No es cerca de fuimos. la ciudad que quiere construir Stalin, esta es. Claro, la ciudad se llamaba y se llama, pues yo siempre busco a ver qué pasa con Magnitogorsk y le voy a contar. Está agonizando. ¿Por qué? Porque era una ciudad donde se forjaba el acero. Tenía carbón y tenía hierro. Entonces, si estabas un año en Magnitogorsk, tenías derecho a vivir en Moscú. Y mi mamá... Pero porque era un sacrificio vivir ahí. Terrible, el frío. Yo me acuerdo las Al lado de los casillas montes donde... Urales. ¿Cómo? Al lado de los montes Al lado de los ¿Conociste montes eso? Urales. No, nunca fui a Rusia. Era la soledad y el frío, y además un episodio horrible que hubo de unos chicos que salimos en primavera a una excursión y nos dijeron no coman nada del suelo. Y los chicos, yo creo que eran hongos que comieron y se envenenaron varios. Nunca me voy a olvidar
de ese episodio que fue terrible, y de mi mamá esperándome en la estación de tren porque no sabía si estaba entre los vivos y los muertos. ¿Qué edad ahí? ¿Qué edad tenías? 5 años. Ah, la pucha. Sí. Y llegás a Moscú después. Claro. Después si del año que tu trabajás madre un estuvo año en Magnitogorsk, que estuvo conmigo, yo estuve en Magnitogorsk también, fuimos a Moscú y vivíamos en una casa colectiva frente al Kremlin, y mi placer personal era estar sentado mirando las cosas más atípicas y extrañas de la población rusa. Gente qué sé yo, de China, de la parte, digamos, asiática, gente, los caucásica. No, es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Exacto. Que quería despedir a Lenin. Claro, pues lo despedía, era una cola, las 24... Estabas enfrente, vivías cerca de donde estaba la cola para... Exactamente, y yo me sentaba, cuando me acuerdo, en la puerta de la entrada del edificio, porque era un edificio muy extraño, tenía habitaciones que eran, digamos, había, para las que tenían hijos, una cama grande y una cama chica, un armario. Pero que había sido un ex palacio, era un ex palacio. No, creía que sí. No sé lo que fue, pero era una enorme superficie, un patio interior, y había, qué sé yo, habitaciones como esta, digamos, donde los que tenían hijos había un armario, una cama grande, me recuerdo mucho, una cama chiquita y un lavatorio, y había baños comunes. Wow. Sí. Bueno. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Moscú? Y más de un año. ¿Ah, sí? Y ahí conseguís que tu padre... No, mi padre después de 7... consigue una visa. Consigue una visa. Después de 7 años que la peleó. Sí. Y nada. Y entonces de ahí vas a Berlín. Bueno, esa fue una experiencia. Bueno, Pero ¿cómo qué tomaron de Lenin Moscú a Hitler, de Lenin a Te voy a Hitler. explicar lo que era. ¿Qué tomaron desde Moscú hasta Berlín? No había relación. Alemania nunca reconoció a la Unión Soviética en esa época. Entonces, había que ir a Riga, a Letonia, Letonia, y de Letonia ir a la Alemania, y en Alemania se tomaba el barco no me acuerdo dónde era. Sí sabía, pero ya la memoria me empieza a fallar. Pero la conciencia, vos te acordás hasta hoy que era Stalin en ese momento en tus años, o sea, generaba ya, se hablaba del terror de Stalin ahí. No. Era fanático de Stalin. Fanático. Mi familia, los hermanos. Es que el hermano mayor de mi mamá tuvo una presencia muy importante. Él era de Ucrania, de una zona que se llamaba Vinnytsia, vivía ahí, en el oeste de Ucrania, que ahora nunca tuvo bombas ni nada en el conflicto actual. Y él era un hombre muy fanático comunista. Él me inculcó lo que era el hombre nuevo que iba a venir, y llegó a ser coronel del ejército soviético, administrador de Berlín. Claro, era coronel. No sabía. Sí. Mirá, Cecilia. No, pero es que es una biblioteca con bueno, muchos estantes. mirá lo que ocurrió Esto con va a él. quedar filmado para que se lo regales a tu hijo. Pero mirá lo que ocurrió con él. En el año, cuando fue la guerra de los 6 días, lo llaman, claro, en Israel, que vence a los... Sí. Lo llaman y le dicen... ¿Del ejército? No en el ejército, él era secretario general del Partido Comunista en Vinnytsia, en esa ciudad noreste de Ucrania. Claro, porque se quedaron viviendo allí, claro.
Entonces lo llaman y le dicen, mirá, te tenemos que pedir que renuncies. Él dijo, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Porque la Unión Soviética va a cambiar, ya ha cambiado su política, apoyó a Israel, fue la primera que la reconoció cuando fue declarado el Estado de Israel, pero ahora nuestros intereses y nuestras relaciones con los países árabes. Así que te pedimos que renuncies. Y digo, ¿por qué tiene que ver? ¿Y porque sos judío? No, yo soy ucraniano. No, sos judío. Así que tenés que renunciar y tuvo que renunciar. ¿Y se fue? No se fue de Rusia? Siguió siendo... La Unión Soviética. Se fue a Rusia a los 98 años, se fue de Rusia y murió en Nueva York. A los 98. No, a los 98 se fue a Nueva York, murió a los 103 años. Ahí Tengo acá... Vamos a llegar a los 120 nosotros. Pero por supuesto, Sí, claro. todos juntos. Pero Abracha, y hay un relato que yo escuché que es muy lindo, que es cómo vos describís Berlín y cómo describís ese nazismo Me fascinó. que fue un cambio muy fuerte con lo que con Claro, porque el comunismo... 1933. Exactamente. El comunismo era triste, era pobre. Cuando yo vi caminar a esos chicos marchando por Unter den Linden, que es la avenida principal, con las banderas, cantando. Con los brazos extendidos. Sí. No, lo que pasa es que tuvimos la suerte, pero sí, suerte porque fue una experiencia muy importante. La suerte de que se declaró una epidemia de tracoma entre el grupo que venía junto, salimos todos juntos de la Unión Soviética y viajábamos juntos en el mismo barco. Cuando se declaró esa epidemia, que era muy contagiosa porque te quedabas ciego en esa época, nada, los que estábamos bien, Hitler nos mantuvo 2 meses. Y nada, y como mi mamá era muy curiosa y el alemán era muy parecido al yiddish, yo no sabía nada de yiddish, ni sabía que era judío. ¿Sabes dónde supe que era judío? En la Argentina. Imagínate, ese chico de 8 años que vino a la Argentina sin conocer al padre. A los 8 años conoció a su papá porque su papá había venido a Buenos Aires, vino con la mamá. Se fueron a vivir a una casa de la paternal, probablemente un conventillo, probablemente, pero eso no lo recuerdo con exactitud. Y él era el diferente, hablaba como un gringo y los chicos se reían de él. Y entonces, ¿qué pasó? Empezó a escuchar la radio, como ahora, que sigue escuchando radio a la noche. Y por eso lo conoció a Apo, ¿no? Y entonces escuchaba radio del pueblo y los radioteatros camperos. Y entonces ¿se acuerda? Hace poco hablamos de eso, ¿se acuerda de todos los personajes? Y entonces, de repente, para congraciarse con los compañeros, decía Aijuna, Canejo, palabras que no decía nadie, absolutamente. Que solo se decían en esos radioteatros camperos. Claro. Pero bueno, la radio lo ayudó a construir el idioma. En Argentina. ¿Y tu madre hablaba algo de alemán? ¿O? Se entendía, hablaba el yiddish. Entonces, yo no hablaba yiddish, ni sabía que era el yiddish.
Y, O sea, de pero, ese- pero se arreglaba, era una mujer muy hábil, muy inteligente. Su abuela... muy- Adorable y ¿La disfrutaste? honda, profunda, sí, mucho. Sí. Sí, mucho. También vivió 143 años. Sí, Pero- no, murió, sí. ¿Y cuántos meses estás? ¿3 meses allí? Dos meses. 2 meses. Porque Y ahí fue venís a maravilloso. Buenos Aires. Claro, pero lo que fue la admiración, los chicos... Pero vos sabías que era el nazismo, que era Hitler, no tenías pero, idea. pero comparado con el triste, el El comunista gris. era triste, era... Aún en Moscú era así, triste. Sí, por ejemplo, los desfiles que yo los veía desde la casa. Para un chico de 7 años no eran divertidos. Y siempre en cada ruso hay un Dostoyevsky. Adentro hay un personaje de Dostoyevsky, no Dostoyevsky. Eran tristes, Mirá, Venían no, también de perder, de esa lucha en la Primera Guerra Mundial. Sí, o sea, no, pero ya era Rusia año... después de la Segunda Guerra pasa... Ya era año 1930, ya había cambiado. Ya, mira, esa revolución duró 4 años. Duró Del con Lenin. 17 hasta el 22, 5 años, que murió Lenin. Entonces, la revolución la hicieron los idealistas. Como siempre, la terminan disfrutando los burócratas. Stalin era un burócrata, liquidó a todos los idealistas y se quedaron con el Qué gobierno. definición que acabas de dar ahora. Y sí, así fue. Entonces, pero las frases de mis tíos, del hombre nuevo, eso me quedó, del hombre nuevo, que iba a cambiar, que iba a ser distinto. Bueno, todos sabemos que nunca llegó. Hoy estamos homenajeando a un hombre de 3 siglos. Nació en el 26, nació en 1926, cuando todavía el siglo XIX no había desaparecido. Había montones de datos del siglo XX, pero todavía había costumbres del siglo XIX. Vivió todo el siglo XX y vivió estos 26 años del XXI. 3 siglos. Digo, si eso no es una vida, yo no sé cuál es la vida, ¿no? Hay una palabra en Yiddish, él habla perfecto Yiddish, yo no, yo sé 20 palabras, pero hay una palabra que es íngale. Íngale es nene, chiquito. Bueno, eso, felicitaciones íngale. Y ahí venimos a la Argentina. De ahí venimos a la Argentina, a un barrio donde había inmigrantes italianos que eran fascistas y antifascistas, españoles que eran republicanos Y comunistas. Sí, bueno, Paternal, monárquicos. Monárquicos. Ah, claro, monárquicos algunos, claro. Claro, estaban peleados entre ellos, pero en una sola cosa coincidían: detestaban a los judíos, todos ellos. Y por primera vez en mi vida, yo... ¿Con tus cuántos años? 9 años. 8. 8 años. 8 años. Empecé a escuchar, yo no hablaba castellano, empecé a escuchar en la calle, me gritaban, te lo digo, judío, asesino de Cristo. Yo no entendía lo que me decía, pero sentía que era violento, claro. Y empecé, mi casa era un Babel, porque vivíamos con mis tíos y sus 2 hijas, una pequeña casita en el barrio de La Paternal. Vírgenes y Morelos. Esa es la esquina. Exacto. Hoy es Galicia. Morelos 1401. Anote, 1401. Hay que poner una Y chapita. después nos mudamos, ¿a dónde? A Morelos 1445, del barrio. Siempre Después, la Plaza Irlanda por ahí. cerca, sí. Después Avenida Juan B. Justo y Avenida San Martín. Y después... Qué porteñidad ahí, Dios mío. Sí, no, pero me fue muy difícil. Estamos hablando muy... 1933, 34, 35.
me fue muy difícil. Y ahí descubrí, digo, ¿por qué es esto que me gritan asesino? Yo no entendía. Entonces había que traducir. Yo le hablaba a mi mamá hablaba con una de mis primas que hablaba yiddish, mi mamá hablaba bastante bien yiddish, y luego mi mamá vino un día y me dijo, escúchame, estos chicos son malos, porque no, vos, aparte de ser ucraniano y soviético, venís de un grupo que nació en Palestina y sos judío, y bueno, me empezó a hablar de la Biblia, que ya no tenía demasiado conocimiento de la Biblia, pero y nosotros somos judíos. Y yo, ¿qué es eso? Entonces, ¿yo qué soy? Soy ucraniano, soviético o judío. Eras todo. Sí. Y argentino. Y empecé a estudiar. Pobre Abraya. Empecé a estudiar yiddish y hebreo. Terminé siendo maestro de yiddish y de hebreo. Junto al argentino. Sí. Yiddish es el idioma de los judíos europeos, ¿no? Claro. Y, es muy parecido al alemán. En Israel se habla hebreo. Solamente hebreo. Sí. ¿Y los ultrarreligiosos en Israel qué hablan? Los ultrarreligiosos hablan entre los los Neturei Karta, hablan en yiddish, porque el hebreo es un idioma sagrado que solo se va a poder hablar cuando llegue el Mesías. Bueno. Todavía tarda, va lento el muchacho. Pero ¿cuál es el idioma de que ellos hablan? El hebreo. El hebreo. Ellos... los ortodoxos hablan yiddish. No quieren hablar en hebreo. No, porque es un idioma sagrado. Solo se va a hablar cuando llegue el Mesías. Ahora entendí. Sí, era la gente horrible. Pero escúchame. Fanática. Sigamos en el Buenos Aires. De 1933. Bueno, el Buenos ¿Qué Aires, colegio vas? ¿Tu primer colegio? Yo voy a un colegio público, cerca de mi casa, público, donde... ¿Está todavía? Supongo que sí. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Estaba en la calle, justamente en la calle Galicia. Mira. Era 3 cuadras de mi casa. Y era... no. Es que buena era la escuela pública, que terminó saliendo ahora ya Rottenberg, que hizo unos cuantos libros, creó el diario La Opinión, que de los diarios era el más culto, Primera Plana. No, pero eso es Jacobo Timerman. No bueno, me no, pero está bien, pero vos méritos fuiste... que no tengo. Bueno. No, tuve escuela pública con... Pero podías haber ido a otro diario que no fuiste, podías haber... junto con Jacobo Timerman. Porque eran amigos, una gran dupla. Sí, éramos amigos de la infancia, en fin, bueno. Abraya, que no es nada futbolero, cuando yo leo un cuento de Borges, de Cortázar, de Bradbury, de Mempo Giardinelli, de David Viñas, de tantos maestros del cuento, él dice que se mete en el cuento de una manera muy particular. Y es un gran elogio porque es un hombre que ha tenido mucho que ver con la formación intelectual y afectiva de la Argentina, que ha influido en muchas generaciones a través de Confirmado, La Opinión, su vínculo con Jacobo Timerman, que usted conoce mejor que yo, y entonces es como una medalla que tengo, que él siempre piense que yo le puedo transmitir una buena historia que viene de las épocas de mis viejos, que nos decían a la tarde, cuando éramos pibes, buscate un cuento lindo y los leemos a la noche, cuando termina. Por eso para mí leer en voz alta es natural, léelo en voz alta, que después lo discutimos. Una pregunta, papi, en la escuela pública que ibas... se burlaban. ¿Se burlaban de vos? Claro. Porque no hablabas en Porque argentino. vino mi mamá y dijo, yo vengo a buscar a Abraya. ¿Qué? Entonces, Abraya. Me tenían loco. Te Y vos bulineaban. entendías poco el español. Y vos Sí, pero aprendí muy rápido. Aprendí rápido qué lindo. español y hebreo y me olvidé el ruso y el ucraniano.
Se borró de un día para otro. ¿Y después lo recuperaste? Nunca ¿No, más. no lo recuperaste? No, pero después recuperé. ¿En tu casa tu mamá no hablaba ucraniano o ruso con vos? Conmigo no. Llegó un momento en que empecé a hablar yiddish, aprendí yiddish y castellano. ¿Y cómo cambiaron de haber hablado un año atrás en ucraniano a hablar en yiddish al año siguiente? Hubo una enfermedad. Yo tuve una especie de gripe, y lo curioso, y yo hice uno de mis pecados que todavía no pude superar, fue este. Yo compartía con un chico en Ucrania un libro, porque no había para individuales. 2 personas tenían el libro. Un día lo tenía un día uno otro. ¿En el colegio? En el colegio. El día que nos fuimos de Teofípol para ir a tomar el tren y venirnos a la Argentina, el libro me tocó a mí. Y yo lo engañé, y ese pecado... ¿Se lo trajo? Me lo traje, sí, me lo traje, pero pasó algo peor. Mientras íbamos en un carro lleno de todas las cosas que llevábamos a la Argentina, porque creían que en Argentina no había ni colchas, ni trazadas, ni nada. Justo pasó el chico, y que iba a la escuela. Nada. No le dije nada. Wow. Y fue culpa, lo tuve como una culpa muchos años. Yo sé. ¿Ustedes se dan cuenta la memoria que tiene este hombre? Lo que me está contando de hace 90 años. Porque 90 estamos años, hablando sí. Pues te puedo de contar. cuando vos tenías 8 de 10 años. De mi infancia me acuerdo. ¿Y mucho. el secundario qué colegio fuiste acá en Buenos Aires? Vieites, el Hipólito Vieites. Vieites, sí. La educación pública. ¿Era bueno el Vieites? ¿Cómo era el La Vieites? educación pública. ¿Era un buen colegio el Vieites? Mediocre, no era. Bueno, malo no debe haber sido porque te sacó un muchacho con inquietudes. No. ¿O cuánto tiene que ver la mamá y la escuela? La En mamá, la Abraya. escuela y lo que uno. Y la calle. Yo agradezco algo, la curiosidad. La curiosidad. La curiosidad es Bueno, pero fundamental. la curiosidad viene más por mamá que por papá. Sí, absolutamente. Bueno. Yo con mi papá no me hablé o le tenía pánico. Era violento, era... No, porque yo No la era trataba cómplice, bien a mamá. a ver, yo era cómplice de mi mamá. Y lógico. Era cómplice de mi mamá. Pero si te habías criado con y ella. nunca entendí cómo mi mamá se casó con mi papá. No lo entendí esa Bueno, eran pareja. esas cosas que sucedían en aquellos tiempos. Sí, No, sí. pero fue decisión de ellos. De ellos, sí. ¿Ah, sí? Sí. Ella era mayor que él. Sí, le llevaba un año. Sí. Andás a ver cuál Y era tan la feliz que situación. fuiste vos con Dina, tan distinto. Pero ellos yo los recuerdo juntos. Mi abuelo se murió muy joven. Yo 62 Sí, yo años. tenía 10 años, creo, cuando se murió, 9, 10 años. Pero tenía algo muy diferente a tu madre. Sí. Muy diferente. Era bruto, era más... Brusco. Brusco, era Como brusco eso. como mi abuelo daba pánico. Los hijos... El papá tenían- de tu papá. Sí. Pero tenía una debilidad, yo. Me querían mucho. Porque eras el huerfanito. Claro, Claro, porque tu padre no estaba, vos No, estabas no. solo con tu mamá allá. con mi mamá, Y con allá, los tíos. dos mundos. Iba con mis tíos que me inculcaban que estuviera preparado para el hombre nuevo que iba a llegar y nunca ¿Y llegó. los otros qué te decían? ¿Eh? Los otros, los abuelos, el papá de la familia... Era muy anticomunista. Muy anticomunista. Sí. No, excepto Excepto esos dos. no, Pero además un eran hijo. como los ricos No, del pueblo que pasó tenían al- una vaca y una cabra. No, escúchame, pasaron dos cosas horribles con sus hijos, no todos. Uno, los dos hermanos mayores, mi papá y mi tío, terminaron viviendo en la Argentina. El hermano que le siguió terminó, el primero que terminó la universidad, era ingeniero de bosques. Mm. El tío
Aarón. El otro hermano, Moisés, fue un militante fanático comunista. Ah, el único de la familia. El único. Se casó con una mujer que se enamoró con el secretario del partido de eso y lo denunciaron como trotskista. Se lo llevaron y nunca más se supo de él. Lo denuncia el que había enamorado. La mujer y el novio de la mujer. Qué bárbaro. Esta historia nunca me la contaste. Qué bárbaro. Tío Moisés es un tipo encantador. Ay, qué Vos lo- Sí, lo recuerdo muy bien. Y era trotskista. No, le dijeron que era trotskista. Claro, claro, en aquel tiempo para denunciarte Para de que algo se lo sacara peligroso de es que encima. eras trotskista. Claro. Claro. Y el hermano menor, que era mi tío y me llevaba 9 años, mi tío, 9 años, cuando llegaron los alemanes, Sí. organizó la guerrilla, los volvía locos, hasta que un ucraniano lo denunció, lo detuvieron y lo colgaron en el pueblo. Sí, una vez, y mis abuelos, frente a mi casa, vivían 2 chicos que nos criamos juntos. ¿No? Cuando llegaron los alemanes, el chico, él me llevaba 2 años, debía tener yo no estaba ya Claro. en la Unión Soviética, pero me contaron la historia. Cuando llegaron los alemanes, empezaron a buscar judíos. Mi abuelo y mi abuelo estaban enfermos, estaban en la cama. Y vino un joven alemán, chico de 18 años, porque los alemanes necesitaban gente y los reclutaban desde muy jóvenes, y se llevaban a los judíos al bosque y los mataban. Mi abuelo y mi abuela estaban acostados, estaban enfermos. Y dijo, mi abuelo, que era muy duro, dijo: a mí no me sacan de acá, acá me quedo, acá nos quedamos en la cama. Entonces, el oficial alemán o soldadito no sabía qué hacer. Se vio desautorizado. Y mi amigo le sacó el revólver y le mató a mi abuelo y a mi abuela. Así fue. Todo al revés de lo que pensaba que iba a suceder en la trama. ¿No? Así fue. Y él aparece en una edición de Última Carta a Moscú. Hay una foto donde está él y su hermana y yo. Recomiendo mucho ese libro, Última Carta a Moscú. Gracias. Lo primero que pienso es que para cumplir 100 años, lleno de afecto, de ternura, de amigos, de hijos y nietos que lo adoran, hay que tener una gran sabiduría, porque si no, el cuerpo, cuando uno elabora mal desde la cabeza, el cuerpo te saca de la vida. Y Abraya, en ese sentido, construyó una vida, vivió todas las edades. Para mí, concepto humilde es la vida entera, vivió, entera, todas las edades, sabe por dónde pasar, pasó de todo. Nos junta, y te quiero decir eso con un abrazo grande, Abraya, ese cariño con el que escuchás cada cuento cada noche, esas charlas que mantenemos casi todas las semanas, para mí es estar frente a alguien que solamente con tu sabiduría puede atravesar 100 años y va a atravesar, creo yo, por lo menos 30 años más. Es lo que te deseo. Te quiero mucho. Estoy hecho un charlatán. No. Y la pobre Cecilia. Por favor, yo estoy encantada como que estás contando cosas que no me las contás. Cecilia, vos. Yo al contrario. Por acá pero Cecilia tiene... mirá, todavía no entramos al colegio secundario. Yo tengo que llegar hasta donde nace Cecilia. Claro. El colegio del Vieites. Sí.
En el barrio de la Yo era Paternal. un bicho raro. ¿no? ¿Eh? Yo era un bicho raro. ¿Eras un bicho raro? Sí, porque me gustaba la literatura y nada, y algunas ¿Qué te materias. enseñaban ahí? ¿Literatura Nada, argentina, literatura contabilidad, universal española? No, sí, nada. Nada, era aburrido. ¿Y con los rusos cuándo te viste? ¿Con Dostoyevsky? Y yo empecé a leer con pasión desde chiquito, porque es una de las cosas más ¿Y leías, maravillosas. en tu casa se leía literatura rusa? Y yo, Vos leías literatura rusa. Los clásicos. escúchame, no, Tolstoy, Dostoyevsky, Dostoyevsky. todo, Chekhov. Chekhov. La pasión por eso me lo dio la Unión Soviética. Tu fuente La de literatura primero fue la literatura, o sea, tuvo gran influencia en la literatura rusa. No, yo descubrí, por ejemplo, cuando llegué a la Argentina y empecé a hablar castellano, leía los libros que leían la gente joven en esa época, ¿no? Pero luego, ya yo a los 15 años encontré un libro que marcó mi vida. José Ingenieros, El hombre mediocre. Leí eso, me sabía de memoria, y te puedo empezar a recitar cómo comenzaba. Cuando pone la proa visionaria hacia una estrella y tiendes el ala, bueno, etcétera. No me quiero hacer la exhibición, me la sabía de memoria, porque la palabra mediocridad me asustaba. Yo no quería ser mediocre, después de leerlo a Ingeniero, pero tenía muchos rasgos de mediocre, como se nota en este diálogo. Dios mío. Qué buena vara que te pusiste. No quiero ser mediocre. No, claro. No, pero yo me veía. Y para seguir con la escuela pública, después fuiste a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires. Sí, Ciencias Económicas ¿eh? estudié. Acá me recibí de contador público, pero le encontré la profesión una vuelta y la pasé genial y gané pero mucho. vos debes ser el contador público con más vocación humanista que hay. ¿Saben que me especialicé? Asesoraba empresas cinematográficas, le encontré una vuelta cómo pedir créditos en esa época y claro, muchas películas intervine. Me hice muy amigo de Hugo del Carril. Sí. ¿Cómo era Hugo del Carril? Maravilloso. Mirá. Ser generoso. Nos pasamos hablando. Me tomó simpatía. Y además era un hombre... Estamos hablando de Hugo de Carril, Dios mío. Era un hombre como... Es que yo no sé esta historia mucho. Claro, cuando hicimos dos películas intervine, una se llamaba Culpable y la otra se llamaba Esta tierra es mía. No fueron grandes películas, pero me dieron la oportunidad de hacerme amigo de él. El tipo le gustaba hablar conmigo y ni hablar que yo disfrutaba hablando con él. ¿Cómo era esa juventud, era esa bohemia de los años jóvenes? Maravillosa. Teníamos algo que lo dice el hombre mediocre. Ahí me olvidé la frase, pero es lindísima. El no sé qué misterioso de un ideal. Bueno, eso. Éramos idealistas, queríamos cambiar el mundo. Fue una literatura fundamental para vos ingeniero, ¿no? Ese libro. Ese libro. Sí, también Aníbal Ponce leía mucho. Yo leía mucho, era un dragón. Me leía... Sí. Porque... Era la contracara de lo que tenías que leer en ciencias económicas. Sí, pero no solamente eso. No solamente, yo me tragaba un libro por semana. Y además las cosas maravillosas que leí, las cosas que leí que el tiempo agostó, las transformó en nada. Por ejemplo, ¿quién lee ahora a Romain Rolland? Yo Juan no. Cristóbal. No Era sé. la pasión. Pero sin embargo,
a Stefan Zweig, que vos No, adorabas. El mundo a de Stefan Zweig ayer. se lo lee. Hoy el mundo de ayer Claro. es un testimonio. Yo recomiendo No, leer ese libro. maravilloso. Es extraordinario. El partido Yo de leí hace ajedrez, 40 años, hermosos pero bueno, libros. no importa. Vamos a un corte Sí. y volvemos Ay, sí. de cómo te enamorás de Dina. Y esa es una historia de ciencia ficción.